Instrucciones para preparar un hábitat. Ponga en su interior unas piedrecitas, las necesarias. Añada vegetación para asegurar el bienestar de sus habitantes. Y finalmente, asegúrese de que no falte el elemento esencial para la supervivencia del pez, el agua. El ser humano siempre ha intentado dominar el ciclo del agua y los romanos idearon grandes obras de ingeniería para conseguirlo. El acueducto de las Ferreras, o también conocido como el Puente del Diablo, fue construido para abastecer la imperial Tárraco, una de las ciudades más importantes de la Hispania romana. Y es que para poder habitar cualquier espacio, el agua es un elemento imprescindible. De hecho, todo parte del agua. Las ciudades crecen cerca de mares y ríos y la arquitectura, en esencia, nace de la voluntad de buscar cobijo bajo la lluvia. En los jardines de la Alhambra, con sus albercas, fuentes y acequias, se hace evidente que en la arquitectura islámica el agua fue un elemento vertebrador. Los palacios nazaríes, tanto de Comares como de los Leones o el Generalife, están organizados en torno a un patio central presidido por una fuente o alberca. El agua abastece, da frescor, produce microclimas agradables, relaja con su sonido y crea un efecto espejo que duplica y realza la belleza del edificio. La relación entre el agua y la arquitectura viene de lejos y muchas civilizaciones y culturas lo han tenido en cuenta. El agua es el origen de todo, ¿no? Quizá hubo unos momentos en que el hombre se olvidó de ella porque le parecía que era una cosa fácil de obtener. Pero en la antigüedad o antes, dijéramos, nadie hacía nada si no sabía de dónde iba a sacar el agua, ¿no? De dónde iba a beber el agua. Vegetación, topografía y agua son los tres elementos fundamentales que han inspirado al estudio de arquitectura Batlle i Roig para recuperar este tramo del río Llobregat a su paso por Sant Vicenç dels Horts. El proyecto ha conseguido, gracias a actuaciones puntuales, devolver la biodiversidad al río, hacer caminos en los márgenes para poder recorrerlo y, sobre todo, recuperar la conexión entre la ciudadanía y el Llobregat. Enric Batlle es, junto a su socio Joan Roig, el artífice de muchos proyectos urbanísticos y paisajísticos donde el agua es la protagonista. Nadie decidía la posición de su casa o de su ciudad sin primero decidir de dónde iba a sacar el agua. Por tanto, esta primera decisión era básica, ¿no? Básica. Tengo un río del cual beberé, tengo una fuente, o soy tan rico que me podré hacer un acueducto o un canal que me traiga el agua desde aquel lugar. Pero si no tenía agua, no me hacía una ciudad. Fue después que el hombre olvidó este concepto y empezó a pensar, o lo olvidó o no lo olvidó, sino que pasó a unos temas ocultos de la ingeniería, en donde el agua provendrá de unos lugares más lejanos. ¿Y en el urbanismo, qué importancia puede llegar a tener el agua? ¿Qué nos aporta la presencia de agua en el espacio público? Bueno, incluso antes del espacio público, en el urbanismo, todos los lugares, todas las geografías están sujetas a un ciclo del agua, sea con más agua o con menos, sea con agua una vez al año cuando lloverá mucho y por tanto se producen ríos como el Llobregat donde estamos ahora, pero también rieras, arroyos. Cuando planeas un trozo de ciudad, cuando trabajas sobre algo que va a modificar estas condiciones, tendríamos de pensárnoslos mucho, ¿no? Tendríamos de decir cómo vamos a hacer esta nueva ciudad. Ha sido habitual, y aún lo es, pensar que el urbanismo, la nueva construcción de una ciudad,
no va a reconocer estos elementos geográficos, o que solo reconocerá los más marcados, los ríos más caudalosos, y por lo tanto que borrará todos los recorridos de las aguas anteriores. Si hiciéramos una ciudad que reconociera estos elementos geográficos, seguramente no nos haría falta tanto trabajo, porque el agua ya pasaría a veces cuando llovería, ¿no? Ya la podríamos trabajar a partir de estos criterios y por tanto a lo mejor podríamos estancarla, ¿no? Pero sería el agua de lluvia, ¿no? Y sería la agua que genera biodiversidad, el agua que generaría otra forma de calles y otra forma de espacio público. Para que pudiera existir el Parque de la Ciutadella de Barcelona y la cascada que lo preside, era básica el agua. El maestro de obras Josep Fontserè, artífice del parque, tuvo claro que hacía falta una construcción paralela para regar el parque y abastecer la gran cascada. Esa construcción es el Dipòsit de las Aigües, edificado en 1874 y rehabilitado más de un siglo después para convertirlo en una impresionante biblioteca. Este edificio es un edificio muy sencillo, es decir, una planta cuadrada con una altura de 14 metros y con una estructura isótropa. ¿Qué quiere decir la estructura isótropa? Pues la que funciona en las dos direcciones del espacio igual, unos módulos rectangulares o cuadrados que se van expandiendo hasta que llegan, supongo que a la dimensión de los metros cúbicos de agua que tenía que contener la cubierta para regar todo el parque de la Ciudadela. Las malas lenguas dicen que Gaudí aprobó una asignatura de la Escuela de Arquitectura y no tuvo que asistir nunca más a sus clases, gracias a que ayudó a Fontserè a calcular este edificio. Pero esto forma parte, ya digo, de una leyenda. Pero yo creo que la participación de Gaudí es una participación que, más allá del cálculo, que no la conozco y no la conoce nadie, creo yo, es la idea de lo que tiene que ser arquitectura. Como decía Gaudí, ¿no? Gaudí decía que ser original es volver a los orígenes. Por tanto, una arquitectura siempre es aquella, una buena arquitectura siempre es aquella que transforma a otra arquitectura. No necesariamente la que introduce nueva tecnología, sino la que es capaz, desde lo que tenemos, avanzar. Luis Clotet e Ignacio Aparicio se encontraron con todo el proceso de la formación de la Universidad Pompeu Fabra. La Universidad Pompeu Fabra es una universidad que, en vez del clásico modelo de campus o edificio único, ha preferido diseminar sus edificios en toda la ciudad. La voluntad de construir una biblioteca central precisaba de un gran espacio, de un espacio importante, ¿no? Como el campus de la Pompeu está justo aquí al lado, alguien debió pensar que este podía ser un buen lugar para hacer una biblioteca. Cuando Clotet debió ver esto, debió pensar que este era un lugar para evocar el paso del tiempo, para evocar la cultura, para evocar que desde los romanos hasta ahora la sociedad occidental ha ido evolucionando con su cultura, su conocimiento, etc. Y debió entender que esto le iba a ir muy bien para desarrollar su trabajo. Pero a todo esto hay que añadir también la cuestión, llamémosle, cultural estética, ¿no? Las bibliotecas, desde la biblioteca de Miguel Ángel, han sido siempre monumentos. Y por tanto aquí podía hacer una biblioteca monumento. Dos, la gran biblioteca de referencia de esta es la biblioteca Exeter de Louis Kahn, que es una biblioteca hecha toda con fábrica de ladrillo, hecha ex novo. Y una última cosa importante, en aquel tiempo, cuando Luis, Ignacio empezaron esto, estaba muy de moda, no quiero ser frívolo con la palabra, ¿no? Estaba muy al uso el Museo de Mérida de Rafael Moneo. El Museo de Mérida de Rafael Moneo es también una construcción romana ex novo para albergar las obras de arte que tiene, ¿no? Quiero decir que hay una componente también estética del momento importante para que aceptar esto como biblioteca fuera decisivo, ¿no? Estas son las cosas que envuelven la aceptación del encargo y el desarrollo fantástico del encargo. De la resolución del proyecto hay que destacar tres cosas. Primero, la capacidad de trabajar en un ambiente distinto, es decir, estudiar y leer se tiene que hacer en un ambiente, vamos a llamarle, acogedor.
Y este es el primer elemento importante. El segundo elemento importante, leer en una universidad es una actividad que va desde el contacto personal con tu compañero o tu propia soledad o el mini seminario que montas. Y la capacidad de recovecos que tiene este edificio favorece absolutamente esto. Y la tercera y la última es el mantener la división de ejes que el edificio concentra en este más importante, en el que cruza, y dotarlo de una iluminación cenital que ayuda a que el edificio tenga más luz, digamos, natural. Es curioso ver que muchas ciudades y pueblos han vivido durante años de espaldas al agua, de espaldas a sus ríos o sus playas. ¿Cómo hemos llegado a abandonar y a renunciar a estos espacios? Todas las ciudades se han fundado ligadas a un elemento de agua y después lo han olvidado. Barcelona está donde está porque había mar, el mar Mediterráneo. Después lo olvidó o dijéramos que el crecimiento de las actividades industriales que se generaban alrededor del elemento principal, que era el puerto, taponaron la relación de la ciudad con el mar, y la gran operación del 92, ¿no?, uno de sus principales lemas sería recuperar el mar, ¿no?, recuperar la relación de la ciudad con el mar. Pero este discurso lo podríamos leer en Londres, donde Londres se fundó en el Támesis porque era un río que se podía acceder desde el mar navegando, y después pues lo olvidó, Londres creció, se ensució, y en el proyecto del jubileo del año 2000, el gran proyecto de Londres era recuperar la relación de Londres con el Támesis. Y así podríamos seguir, Bilbao con la Ría, Zaragoza con el Ebro, Nueva York con el waterfront sobre el río y la bahía. Es decir, todas las ciudades se han fundado en relación a un elemento geográfico, normalmente de agua, o siempre lo han olvidado. Y cuando alguien de repente piensa cómo lo haré para hacer un futuro mejor y nuevo, decide que lo que ha de hacer es recuperar la relación con ese elemento geográfico, el agua, que había sido su origen y del cual se había olvidado. La zona fluvial de Zuera era toda entera una parte trasera de la ciudad. Esto es una población pequeña de 6.000 habitantes, agrícola, que vivía de espaldas al río. Nos encontramos colchones abandonados, tirados, lavadoras, ruedas de neumático de coche. Y bueno, atravesamos y llegamos al río y vimos qué maravilla de río, ¿no? Hace pocos años, la población zaragozana de Zuera vivía de espaldas al río Gállego. La arquitecta Margarita Jouvet, junto con Iñaki Alday, recibieron el encargo de solucionar el problema. Su proyecto consiguió recuperar la ribera del río y devolver la vida a un espacio hasta entonces abandonado. En realidad el encargo era una plaza de toros en el borde urbano, o sea, no era nada que ver con el río. Pero dijimos, ostras, no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero sabemos lo que no tenemos que hacer. Dijimos, no podemos colocar una plaza de toros en el borde del río y taponar el único espacio vacío entre el pueblo y su río. Dijimos, hay que pensar algo más allá de la arquitectura, hay que pensar algo para que este pueblo recupere su relación con el río. Es un proyecto, digamos, que tiene tres fases, ¿no? La parte alta, la terraza más alta, donde está el tejido urbano, se cierra con un vial ondulante que forma un paseo fluvial. La terraza segunda, que es donde antes estaba la escombrera, vertedero, se clausura, se consolida en un parque, se cubre de tierra, se planta y es un parque. Y la terraza tercera, que está a cota de las aguas de inundación más frecuente, se restaura. Se restaura ecológicamente, se limpia, etcétera, etcétera. Entonces, el proyecto de edificación del anfiteatro se coloca entre la terraza segunda y la tercera. ¿Por qué no en la terraza segunda, a salvo de las inundaciones? Porque queríamos que la arquitectura, el anfiteatro, fuera una pieza que dialogara con las dinámicas del agua. Muchos pueblos que han recuperado la relación con el río ha sido a base de
proyectos de largo recorrido, ¿no? de proyectos que demuestran que se puede inundar sin dañar. Porque en los periódicos cuando se lee se ha inundado, es que significa desastre. Lo que se busca es se ha inundado, quiere decir se ha fertilizado. Para eso hace falta un proyecto que entienda de manera diferente la inundación. Las cosas que hemos hecho para que esto sea un parque inundable, que se pueda inundar, es un parque en el que se ha plantado mucha vegetación que frena la energía del río. No solo árboles, sino también setos perpendiculares al cauce. Esto frena la energía, recoge sedimentos y fertiliza los suelos. Después, otro tema que también es bueno es construir escolleras en las zonas de frente urbano, ¿no? Por ejemplo, al pie de la plaza, abajo hay una escollera, ¿no? Que reduce también la energía. O sea, se trata de estrategias paisajísticas que reduzcan la energía. Dominar o convivir con el agua. Esto es un cambio de paradigma que está ocurriendo en los últimos años. En el siglo XX se ha intentado dominar el agua, ¿no? Diques, compuertas, una relación de fuerza. Y ahora estamos aprendiendo cada vez más a convivir con el agua, a manejar el agua, a convivir con las inundaciones y hacer de ello algo positivo. Hubo una época en que Madrid tuvo playa, se llamaba La Isla y era una piscina que se encontraba aquí, justo detrás de mí, en una isla artificial en medio del río Manzanares. Una obra racionalista que sugería la silueta de un barco varado y que hizo las delicias de muchos madrileños hasta su derribo en los años 50. Y es que no podemos olvidar el agua como elemento de ocio y placer y el papel que la arquitectura ha tenido en esta función. Las primeras piscinas en Madrid empiezan a construirse bien a finales de los 20, pero principalmente en los años 30. En los años 30 la eclosión de la República lo que trae es esa modernidad, esas dotaciones, esos nuevos programas que son necesarios y entre ellos, por ejemplo, pues empiezan a construirse la piscina de la Isla, que se construye en el año 33, se construye la piscina al lago y también toda otra serie de piscinas privadas en lo que es la parte de la ciudad lineal. La piscina La Isla era una construcción de 3 piscinas, una de ellas cubierta. En un islote de los que antes había en el río Manzanares, pues se construyó lo que era la edificación de la piscina La Isla. Como te he dicho, son 3 piscinas situadas, podemos hablar de términos marítimos, una a proa, otra a popa, ¿no? Y una central. Pero sin embargo, si nos fijamos, la piscina en sí, la planta, parece una basílica. Eso se debe principalmente a su autor, Gutiérrez Soto, ¿no? Un ecléctico, una persona adaptativa, y digamos que lo que se hace es, de alguna manera, ese edificio con esas trazas, vamos a decir, poco ortodoxas en lo que es el léxico del racionalismo, lo que se hace es vestirla de una manera racionalista. Se la acaba dotando pues, de esos elementos de ventanas corridas, paños blancos, pero que bueno, de alguna manera viene a ser una serie de esos edificios racionalistas que se realizan en Madrid y que si los analizamos no son tanto racionalistas, sino que son más bien una epidermis que se les da o que se les infiere para poder generar, digamos, esa sensación de modernidad. En el estío, los nadadores trazan sobre el agua de las piscinas las parábolas de sus saltos. En Madrid, la verdad es que estaba la piscina Estela, ¿no? Una piscina que bueno, fue construida posteriormente a la época, digamos, de la República, fue construida entre el año 45 y el año 47, en la cual también intervino Gutiérrez Soto posteriormente, en los años 50, y yo creo que, por ejemplo, pues puede ser uno de esos prototipos que ahora mismo todavía está construida, parece un barco varado que se encuentra en la M30, y pues uno de esos prototipos, digamos, de piscinas racionalistas que todavía nos quedan digamos, en la Comunidad de Madrid. No solo las piscinas nos recuerdan esta relación entre la arquitectura y el agua como algo lúdico.
Edificios como el del Real Club Náutico de Madrid, de José Antonio Corrales, situado en la presa de San Juan a 60 kilómetros de la capital, también es un ejemplo de este tándem entre la arquitectura y el agua al servicio del ocio. Bueno, hay una cuestión que es importante saber de este edificio, que es que Corrales lo realiza en el año 1958, pero que es justamente un año después de abandonar el estudio del que era su tío. ¿Y quién era su tío? Gutiérrez Soto. Entonces, claro, aquí hay una relación, ¿no? Hay una relación, digamos, directa y de continuidad. Durante 5 años, desde el año 52 hasta el año 57, Corrales está en el estudio de su tío, Gutiérrez Soto. Entonces, claro, pues Juan Antonio Corrales había accedido a muchos edificios, ¿no? Había accedido a muchos planos, a mucha documentación, y es muy probable que aquella piscina a la isla, ¿no?, en la cual había creado su tío en los años 30, es muy probable que al final tuviera su eco o tuviera su reflejo en este edificio, y que algunos de los elementos que hoy están desaparecidos, pero como podrían ser las barandillas, como podían ser los mástiles, como podrían ser muchos de los elementos que se habían ido de alguna manera transportando o estaban en esos edificios de Gutiérrez Soto, de esa modernidad primera, al final, pues evidentemente, de tanto estar en el estudio, de tanto conocer, pues acabase reflejándose en este edificio. ¿Por qué todos estos edificios arrastran lo que es la condición náutica o una apariencia náutica? Yo creo que tiene que ver en el origen de lo que es la propia modernidad. Y como siempre, pues a lo mejor nos tenemos que volver a referir a Le Corbusier, ¿no? Cuando en el año 1923 escribió un famoso libro que se llama Hacia una arquitectura, que era una especie como de una doctrina para poder hacer la arquitectura moderna, lo que estaba buscando eran nuevas formas, ¿no? Y es muy curioso cómo empiezas a repasar sus páginas y no solamente te encuentras el Panteón, sino que también entre sus páginas te encuentras paquebotes, como lo llamaba, transatlánticos, como el Franz, el Aquitania, y que estaban entre sus páginas. ¿Por qué? ¿Por qué estaban entre sus páginas? Porque lo que estaba buscando era un nuevo lenguaje, ¿no? Estaba buscando una nueva modernidad. Y él, dentro de su libro, lo que dice es que las construcciones industriales son un referente, o pueden llegar a ser un referente para poder, digamos, escribir o escriturar ese nuevo lenguaje. Entonces, a partir de ahí aparecen arquitecturas en las cuales los recursos náuticos empiezan a ser tomados. Y luego, con el tiempo, esa estética se ha ido manteniendo. Nos encontramos, por ejemplo, hoy aquí, en el Real Club Náutico de Madrid. Este edificio también tiene reminiscencias de lo náutico, ¿no? Y está construido en el año 1958. Parece, por tanto, que existe una especie de ADN a estos edificios, en los cuales generación tras generación de arquitectos han visto validados ese lenguaje y al final pues, lo han ido adaptando y lo han ido incluyendo. Se dice que el agua seguramente será cada vez un bien más escaso. ¿Esto crees que lo podemos considerar, tener en cuenta y aplicar a la hora de diseñar nuestros edificios? Bueno, primero me gustaría contradecirte y decir que no será un bien más escaso. Simplemente que lo hemos de utilizar de una forma diferente, ¿no? Entonces lo que hemos de aceptar en qué clima vivimos. Esto es básico primero, ¿no? Estoy harto de ver dibujos que piensan que el Llobregat será el Sena, el Llobregat es el Llobregat, ¿no? El Manzanares es el Manzanares, y cada uno de estos ríos tiene sus ciclos, y si nos acostumbramos a sus ciclos y nos acostumbramos a los ciclos de lluvia que tenemos, me gustaría pensar, y creo estar bastante seguro de que tenemos agua suficiente si a la vez hacemos un buen uso de ella, si a la vez recogemos el agua de lluvia, si a la vez la reciclamos, si nuestras aguas sucias las volvemos a utilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez es más esencial tener en cuenta la reutilización del agua a la hora de construir o rehabilitar. En este piso de 46 metros cuadrados, pensado para un chico y su perro, los arquitectos apostaron por hacer una reforma bioclimática y ecosocial. El proyecto, literalmente, ha dado sus frutos. Era un piso muy compartimentado, lleno de tabiques que evitaban la circulación de aire, la ventilación cruzada. Pues una de las cosas que hicimos fue eliminar esa compartimentalización y por otro lado, en el oeste, en la fachada oeste, hicimos un huerto vertical con plantas que crecen en vertical y eso funciona como colchón térmico en esa fachada. Esta fachada con vegetación vertical es un 3 en 1.
Además de conseguir un ahorro de entre el 30 y el 50% de la energía que se necesita para aclimatar el piso, permite tener un huerto en casa y también reutilizar el agua de la ducha. Lo que hicimos en este caso fue un sistema de riego que recupera el agua de la ducha. La ducha está elevada, unos 20-25 centímetros sobre el suelo, para que por gravedad se conduzca el agua hacia un depósito y en ese depósito se almacena el agua. Está también conectado al sistema de desagües por si hay digamos, una ducha más larga de lo previsto, y a partir de ahí hay un sistema de bombeo que succiona el agua y la conduce por un sistema de tubos que están vistos y luego llega directamente y se distribuye por las plantas. Nosotros creemos que es un sistema que podría ser exportable a un contexto más amplio. A partir del núcleo de la vivienda, cuando se suman muchas viviendas, el impacto podría ser mucho mayor. El agua es algo esencial para la vida en el planeta y un elemento clave en la arquitectura, el urbanismo y el paisajismo. A través del diseño y la ingeniería podemos cambiar su ciclo, almacenarla para nuestro uso, convivir con ella en armonía, disfrutarla o idear proyectos para reaprovecharla. En 2050 se estima que la mitad de la población mundial no tendrá acceso a agua potable. Seguramente habrá subido el nivel del mar y nos enfrentaremos a lluvias torrenciales e inundaciones en nuestras ciudades. Ante estos problemas, a arquitectos, ingenieros y urbanistas se nos plantean unos grandes retos a los que debemos saber encontrar las mejores soluciones. El impacto producido por el cambio climático ha sido uno de los motivos para que en la población de Makoko, situada en una gran laguna en la periferia de Lagos, se desarrollara el prototipo de vivienda Makoko Floating School. El proyecto respondía a las necesidades sociales y físicas de la población, pero ha ido más allá. El prototipo de edificio flotante se ha exportado con diferentes usos a otros países del mundo, con la idea de generar sistemas de construcción sostenibles y ecológicos.